Bien, pues iniciemos con el curso de ecuaciones diferenciales. Y tenemos el temario. Unidad número 1, ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden. Unidad número 2, ecuaciones diferenciales lineales de orden superior. Unidad número 3, transformadas de Laplace. Unidad 4, sistemas de ecuaciones diferenciales. Unidad 5, introducción a las series de Fourier. El texto que estamos utilizando en esta ocasión sería Matemáticas 5, ecuaciones diferenciales, Denis Hessel y W.S. Wright, de editoriales Sengage. Bueno, pues ahí vamos a sacar nuestro material. Bien, pues vamos pues a iniciar viendo de qué se trata este asunto. Vamos a iniciar viendo de qué se trata este asunto de las ecuaciones diferenciales. Y empecemos pues con la unidad número 1. Ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden. Y vamos a revisar lo que es la definición de una ecuación diferencial. Y nos dice la definición. Se denomina ecuación diferencial, y la vamos a identificar como una ecuación diferencial, a la ecuación que contiene derivadas de una o más variables dependientes respecto a una o más variables independientes. Y tenemos aquí algunos ejemplos. Miren, sería 3 veces la primera derivada de la función más 4 veces la función, esta sería la función, es igual a 3 veces x. En el entendido de que y es igual a una función de x. Esa variable, acá que lo llamamos nosotros variable, dice aquí variable dependiente, y esta x sería la variable independiente. ¿Sí estamos? Sería dependiente y esta sería la variable independiente. Entonces, esta es una ecuación diferencial porque tiene derivadas. Esta es una ecuación diferencial porque tiene derivadas. Aquí, ¿cómo se leería esto? Se dice, la segunda derivada de y menos x cuadrada por la primera derivada de y menos 3 veces y es igual al seno de x. ¿Qué significa? Sería la segunda derivada de la función menos x cuadrada por la primera derivada de la función menos 3 veces la función es igual al seno de x. Esta es una ecuación diferencial. ¿Sí? Esta también es una ecuación diferencial. Diríamos aquí, la derivada de y con respecto a x más 3 veces x es igual a 0. ¿Sí? Estas son ecuaciones diferenciales. Si ustedes se fijan, pues son ecuaciones que tienen derivadas. Eso es lo que la convierte en una ecuación diferencial. Es una ecuación que contiene derivadas. Vamos a continuar. La clasificación por el tipo. Aquí hablamos del tipo de derivada que se tiene. Las primeras serían ecuaciones diferenciales ordinarias. Y la vamos a identificar así como ecuación diferencial ordinaria. Para no estar escribiendo siempre ecuaciones diferenciales ordinarias. Entonces solo ponemos ecuación diferencial ordinarias. Y son las que tienen las derivadas comunes. Hay dos tipos de derivadas, las derivadas parciales y las derivadas que así les llamamos solamente derivadas, que son derivadas ordinarias. Aquí podría tener yo la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta derivada, la enésima derivada, pero todas son ordinarias. Podemos poner la derivada de y con respecto a x. Nosotros sabemos que esta es igual a y'. ¿Sí? La segunda derivada de y con respecto a x. Esta sabemos que es igual a y'. Estas se llaman derivadas ordinarias. Y luego tenemos las ecuaciones diferenciales parciales. Estas contienen derivadas parciales, que sería la derivada parcial de y con respecto, bueno, podemos ponerla, son funciones pues de dos variables aquí, recuerden, son funciones de dos variables.
Entonces aquí podremos tener la derivada parcial de f con respecto a x, la derivada parcial de f con respecto de y, la derivada parcial de f con respecto de z, la primera derivada parcial, la segunda derivada parcial de f con respecto a x, ¿sí? O también aquí mismo la derivada parcial de f, primero, segunda derivada parcial de f, primero con respecto a x y luego con respecto a y, o primero con respecto a y y luego con respecto a x, etc. Estas serían las en donde tengamos una ecuación en la que aparezcan este tipo de derivadas, pues hablamos de derivadas parciales. Y luego, como dicen en los libros, no está al alcance de este libro. Nuestro temario abarca solo derivadas ordinarias. Bueno, pero existen también las parciales. Bien, vamos a ver la siguiente definición o nota que tenemos ahí. Dice, el orden de una ecuación diferencial es el orden de la mayor derivada en la ecuación, al hablar nosotros de derivadas sucesivas. Por ejemplo, aquí tenemos la segunda derivada de y con respecto a x más 5 veces la derivada de y con respecto a x, toda elevada al cubo, menos 4 veces y es igual a e a la 2x. Bueno, pues esta es la segunda derivada, se dice que es una derivada de segundo orden. Esta es la primera derivada, se dice que es una derivada de primer orden. Pero toda la ecuación es una ecuación diferencial ordinaria porque fíjense, no son derivadas parciales, de primer orden. ¿Sí? Es de primer orden, una ecuación diferencial ordinaria de primer orden. ¿Estamos? Aquí, si esta apareciera en una ecuación, pues sería de segundo orden. Nosotros nos vamos a enfocar pues en estas. A eso se refiere con el orden. La máxima derivada, el máximo orden de la derivada que aparezca en la ecuación, pues la ecuación será de ese orden. Más o menos. Ok, pues vamos a ver el siguiente concepto. Estamos viendo conceptos para luego empezar a ver cómo se resuelve. Otro concepto que tenemos ahí que debemos saber de las derivadas sería el siguiente, o de las ecuaciones diferenciales. Se dice que una ecuación diferencial de enésimo orden es lineal si la función, o sea, es la variable dependiente o la función, y sus derivadas son lineales. De otra manera es no lineal. ¿A qué se refieren cuando hablamos de ecuaciones lineales? O sea, que la y es lineal. Bueno, se refieren a que en la función no aparece elevada a algún exponente o es el argumento de otra función. ¿Sí estamos? Cuando hablamos de ecuaciones lineales, de sistemas de ecuaciones lineales, pues ustedes tienen así: x más y igual a 7, menos 2x más 3y igual a menos 8. Y a esto ustedes le llaman un sistema de ecuaciones lineales. ¿Por qué? Porque la x y la y son lineales. Si ustedes tienen, por ejemplo, x cuadrada más y igual a 7, y luego tienen menos 2x más logaritmo natural de y igual a menos 8, pues este sí es un sistema de ecuaciones, pero no es lineal. ¿Por qué no es lineal? Porque esta x no es lineal y esta y tampoco es lineal. Entonces, ¿qué es lineal? Pues que no aparezcan exponentes o argumentos como esto que está aquí. De tal manera que cuando hablamos nosotros esta y, aunque esta está elevada al cuadrado, este es el coeficiente de la segunda derivada, pero la segunda derivada no está elevada a ningún término, es nada más la segunda derivada. La primera derivada no está elevada a ningún término, ni es el argumento de nada, y 3y, la función, tampoco está elevada a ningún exponente.
Esto es igual a 3x, e a la 3x. Esta es lineal porque la función esta y sus derivadas no están elevadas a ningún término o son lineales, ¿no? No son el argumento tampoco, como acá logaritmo, seno, tangente, lo que está fuera. Entonces es lineal. Y fíjense esta, ¿por qué no es lineal? Esta pues es igual a esta. Esta es lineal, esta es lineal, esta es lineal. Pero aquí está la función, la y. Esta no es lineal. Entonces por eso se dice que esta ecuación es una ecuación diferencial ordinaria, no lineal. Y se pueden resolver perfectamente. Pero sí hay que identificarlas entre lineales y no lineales. Esta, por ejemplo, también es una ecuación diferencial no lineal. ¿Por qué es no lineal? Ah, bueno, porque esta es lineal. Esta no es lineal porque la primera derivada está elevada al cubo. La función, o la y, pues es lineal. Y este es el término. Estos no nos interesan. Lo que nos interesan nada más son las y y sus derivadas. O la y y sus derivadas. Y estos son coeficientes de la derivada. No importan. Estas sí pueden ser cualquier cosa. La que sí tiene que ser lineal siempre es la y sus derivadas. En este caso hablo de la y, pero en realidad deberíamos estar hablando de la variable dependiente, o sea, de la función. Puede ser cualquier letra. Nosotros estamos acostumbrados a que la y sea la variable independiente. La y sea la variable dependiente, perdón. La y es la variable dependiente y la x es la independiente. O sea, hablamos de funciones de este tipo, generalmente. Pero eso no implica que no pudiéramos tener otra función. X es igual a una f de t, por decir algo. Esta sería la dependiente, esta la independiente. Pero bueno, eso nosotros generalmente en el texto y en el largo del curso vamos a trabajar con y y x. En caso de que no sea así, bueno, pues lo diremos. Bien, vamos a ver este último concepto ya para terminar con este video. Definición de la solución de una ecuación diferencial ordinaria. Es muy importante, bueno, pues tener definida lo que es la solución de una ecuación diferencial. Y nos dice lo siguiente la definición. La solución de una ecuación diferencial ordinaria en un intervalo es una función definida en ese intervalo con al menos n derivadas que al ser sustituida en la ecuación diferencial ordinaria la reduce a una identidad. ¿Sí estamos? Entonces, nosotros hemos resuelto ecuaciones de segundo grado, de tercer grado, de cuarto grado, ecuaciones lineales, y lo que buscamos son números que sustituidos en cada una de las variables, pues sea igual a lo que tenemos del lado derecho. Pues aquí es algo parecido, de hecho es lo mismo. Lo que vamos a buscar entonces ahora son funciones cuyas derivadas, al ser sustituidas en la ecuación original, la reducen a la igualdad. Por ejemplo, en esta ecuación que tenemos aquí, tenemos y' menos 2 veces y' más y igual a 0. ¿Cuál es la pregunta aquí? Ah, pues que estamos buscando una función y cuya segunda derivada menos 2 veces la primera derivada más de esa función que estamos buscando sea igual a 0. O sea que la segunda derivada menos 2 veces la primera derivada más la función, todo esto sea 0. Si somos capaces de encontrar esa y, pues entonces estamos resolviendo la ecuación diferencial. De eso se trata. Y aquí tenemos un ejemplo. Nos dan la solución. Miren, esta es la solución de la ecuación diferencial. Esta que está aquí. Entonces vamos a probar que es cierto. ¿Qué es lo que hacemos? Pues hacemos su derivada. Vamos a encontrar la primera derivada primero. Son derivadas sucesivas. Entonces aquí tenemos una u por v. Nos dice que u por la derivada de v, x por la derivada de e a la x, pues es e a la x. Más v por la derivada de u. La derivada de u, la derivada de x es 1 y la derivada de e a la x, pues es e a la x. Y aquí tenemos la primera derivada. Vamos a hacer la segunda derivada. Entonces, la derivada de esta es, pues, esta misma. Es u por v. Entonces sería
X por la derivada de e a la x, pues es x por la derivada de e a la x, que es e a la x. Más e a la x por la derivada de x, pues me da x. La derivada de e a la x, pues es e a la x. Y me quedaría, pues, me queda aquí la sumo, me quedan estas dos. Luego la sustituyo en la ecuación original. ¿Se fijan? Esto que está aquí, pues es la segunda derivada. Y', esto. Y' menos 2 veces esto que está aquí es la primera derivada. Y' más y, esta es la función, es la que yo encontré, es lo que voy a buscar en la incógnita, vamos a decir. Hago la suma, pues nada más es multiplicar este menos 2 por este y este menos 2 por este. Y vemos que tengo esta x y esta x, e a la x, x e a la x, x e a la x, con este 2 se nos va y con este se nos va, por eso nos queda que 0 es igual a 0. Entonces esta es una solución de la ecuación diferencial ordinaria esta. De segundo orden, desde luego, porque tenemos segunda derivada y además lineal. ¿Sí? Perfecto, pues eso es lo que vamos a ver. De eso se trata el curso, de encontrar estas cosas cuando nos dan esto. Muy bien, pues así terminamos nuestra primera clase.